Bueno, voy a grabar el mensaje que estuve transmitiendo el sábado a la noche. El título que tengo de este mensaje se llama Advertencia de Dios. Está basado en los dos capítulos de Apocalipsis, 2 y 3, pero quiero hacer una introducción a todo esto. En este tiempo que estamos atravesando una pandemia que nos sorprende y alarma a todos, no sabemos todavía el resultado final de cuánto tiempo y costo va a haber. Cuando hablamos de costo tenemos que entender que estamos hablando de costo de vida, costo material, costo moral, y no solamente de eso, sino costos psicológicos, porque esto realmente está trayendo unos trastornos muy grandes a las familias, especialmente aquellos que han perdido sus seres queridos. En fin, realmente es una catástrofe, es un desastre que estamos viviendo, y tenemos algunas preguntas que nos hacemos. Pero eso sí, todos estamos involucrados y todos sabemos que estamos en crisis, y muy seria, por cierto. Esto no es para tomarlo a la ligera, este no es un brote de sarampión y se terminó. No, esto es algo mucho más fuerte que una simple gripe, más fuerte que muchas de las enfermedades que hemos atravesado en nuestra vida, ya sea de niño o ya sea de grande. Sigo adelante. Surgen muchas o diferentes conjeturas, tanto en lo moral, porque muchos dicen, y esto es porque es algo que nos hemos portado mal, hemos hecho una mala vida. Otros, los religiosos, dicen, esto es un castigo de Dios. Otros dogmáticos, es decir, tiene que ser así o así, de lo contrario no es. Es decir, estamos siempre pensando y cómo y de quién es la culpa. Porque decimos es de fulano porque comenzó allá, o es de sultano, es que no, que esto no es así. Tenemos una serie de conjeturas. Es un laberinto que es increíble. Cuántos WhatsApp, cuántos videos me llegan, cuántas notas hay. Uno prende la televisión y se habla pura y exclusivamente de eso, y cambia de canal y siguen con lo mismo. Esto ha atrapado el interés mundial. De todos nosotros ha atrapado el interés. Tenemos que ver algo que sea de los chinos, de donde venga esto. Estamos seguros de que todos estamos involucrados y hablamos de la situación. A todos nos toca. Quien más, quien menos, a todos nos toca esta situación. Y como dije recién, estamos sometidos a un bombardeo de noticias y de interpretaciones de ciertos pasajes bíblicos. Y esto acá quiero entrar un poco en lo que es teológico, digamos, o bíblico, porque son ciertos pasajes bíblicos, en muchos casos espiritualizándolo sin un fuerte sustento. Nosotros, si queremos espiritualizar esto, tenemos que irnos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando tenemos un sustento escritural, tenemos que empezar a analizar ciertas cosas. Hay profecías que ya han sido cumplidas en la antigüedad, en tiempos pasados, y están muchos hablando sobre Isaías y otros pasajes bíblicos que hablan justamente de estas cosas, pero están hablando en algunos casos tiempo pasado y otros casos tiempo futuro, pero ya cuando está buscando para el lado del Apocalipsis, la última semana que encontramos nosotros en la profecía de Daniel. Entonces, por lo tanto, tenemos que ahora, como resultado de tanta conjetura, tuve preguntas que me dijeron en qué parte de la Biblia y de los tiempos bíblicos estamos. Y este estudio va a ser precisamente para descifrar eso, para desentrañar esto. Porque muchas veces tomamos la Biblia y le hacemos decir cualquier cosa, pero vamos a ver la verdad. Y para esto quiero basarme en la Sagrada Escritura, quien inequivocadamente nos conducirá a mostrar la verdad al respecto. Quiero repartir este estudio, en algunos puntos. El primer punto que quiero hablar es que todo esto que nos está pasando son juicios de Dios. Y son como juicios de Dios, es una alerta a la humanidad,
alerta a la humanidad. No estoy hablando alerta a fulano o a sultano, sino a la humanidad. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Entonces, por lo tanto, Dios alerta por medio de estas advertencias, que algunos le llaman trompeta de Dios, inclusive la Biblia habla de trompetas de Dios. Otros dicen truenos y otros dicen Dios hablando. Pero lo importante es esto, que Dios a través de la naturaleza y a través de las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo nos está hablando y nos está hablando muy fuerte. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Epa, es la ira de Dios que se derrama desde el cielo, que viene desde el cielo, se revela desde el cielo. Entonces, esto es una alerta, un llamado de atención, y esto lo hace el Señor en su amor y misericordia. Tenemos que entender que cada vez que Dios habla a la humanidad, por duro que nos parezca a nosotros, por más que haya situaciones difíciles y víctimas, Dios está hablando para que el mundo se arrepienta, para que el ser humano se arrepienta. Tenemos en nosotros esto, cuando vemos las plagas de Egipto, cada vez que Dios hablaba era para que el faraón se arrepintiera. Cada vez que Dios mandaba una plaga era para que el faraón se arrepintiera. Pero él endurecía su corazón una y otra vez hasta que el Señor comenzó él a endurecer el corazón del faraón. Por otro lado, hermanos, hay algo que quiero decirle que está en Marcos capítulo 13, versículo 7. Dice, mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, y no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fíjese lo que dice, aún no es el fin. Y el versículo 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto, principio de dolores honesto. De algo estamos seguros, que esto no es el fin. Por lo tanto, no podemos buscar nosotros y comparar las profecías que encontramos nosotros para los tiempos finales en el Apocalipsis y decir que estamos pasando esto. No, todavía no es el fin. Pero también tenemos que decir que, como no es el fin, dice que son principios de dolores, porque lo que va a venir va a ser mucho peor. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, vemos cómo no mueren 700, 1000 o 2000. Mueren porcentajes de la tierra, tercera parte de la tierra, un cuarta parte, y así habla la Escritura. Pero va a ser terrible ese tiempo, porque Dios va a venir a juzgar a los pecadores, porque Dios ya juzgó el pecado en la cruz del Calvario, pero el ser humano no entendió esto, siguió sus propios caminos, y por lo tanto ahora no va a venir como Salvador, sino como juez a juzgar a los pecadores. Eso está en Apocalipsis a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, vemos que esto son principios de dolor y no es el fin. Quiero decirle entonces que para poder seguir adelante, que esto es una alerta para nosotros. Debemos estar atentos a todo esto. Porque también para nosotros es el mensaje. Nosotros como hijos de Dios estamos midiendo los tiempos, viendo cuándo viene el Señor Jesucristo. Créame que todo esto que está sucediendo es la antesala para el arrebatamiento de la iglesia. Y por lo tanto en 1 Pedro capítulo 4 versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué tremendo, ¿no? Muchas veces hemos tomado este pasaje hablando de los que no son creyentes. Pero cuando vemos nosotros el contexto de este versículo bíblico, vemos que le está hablando a la iglesia, a nosotros. Y Dios está interesado en que nosotros comencemos a cambiar de actitud. Por eso el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, tiene que comenzar por nosotros, pues de lo contrario, Dios no va a poder juzgar al resto. Entonces uno dice, pero Señor, ¿para qué si ya te acepté como mi Salvador? Pero fíjese que
En Efesios capítulo 5, versículo 26, hay un pasaje bíblico muy interesante. Ahí hacen la analogía de Cristo y la iglesia con el matrimonio, muy lindo, muy interesante. Pero hay una parte que dice, que habla, que el Señor Jesucristo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios se quiere presentar a su novia, a su esposa, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, santa y sin mancha. Por lo tanto, nosotros, Dios lo que está haciendo con nosotros es perfeccionando y puliéndonos, y tenemos que cambiar de actitud como iglesia, tenemos que buscar a Dios en integridad, tenemos que santificarnos día tras día y dejar de andar coqueteando, permítame la palabra coquetear, pongámoslo entre comillas, con las cosas de este mundo. Para redondear un poco lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que decir primero, son juicios de Dios sobre toda impiedad. A eso le llaman principio de dolores, que no es el fin, y el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Pero cuando habla de iglesia gloriosa, está reflejando su carácter, el carácter de Cristo. Cuando hablamos nosotros de la gloria de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. La iglesia tiene que reflejar el carácter de Cristo y no tiene otra función más que reflejar el carácter de Cristo. Para eso el Señor nos llamó, para eso nos apartó, para eso nos santificó. El tercer punto que quiero tocar es una evaluación de la iglesia a los ojos de Dios. Hay en Apocalipsis capítulo 2 y 3, por eso dije yo que va a estar basado en eso lo que queremos ver. Hay algunas iglesias, 7 iglesias, y del cual cada una tiene su particularidad. Cuando nosotros tomamos las Escrituras y empezamos a leer, lo primero que encontramos que el Señor Jesucristo habla, comenzando, yo conozco. Conoce el Señor Jesucristo a dónde vivo, conoce la dureza que puede haber en el pueblo, conoce todas las situaciones y circunstancias. El Señor Jesucristo no está ciego a nada. Él conoce absolutamente todo. Entonces, por lo tanto, es necesario prestar atención, porque si el Señor Jesucristo está diciendo algo, evidentemente lo está diciendo porque tiene razón. Y no porque le ha parecido, sino porque tiene una justa dimensión de lo que está sucediendo. Encontramos nosotros la palabra, y estoy buscando justamente Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a comenzar con esta iglesia, la primera, que es la iglesia de Efeso. Y dice justamente así: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los querubines, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esas son las evaluaciones que el Señor está hablando, justamente de lo que es la iglesia de Efeso. Es una iglesia realmente que uno podría decir, ojalá tuviéramos toda una iglesia así. Maravillosa iglesia, que conoce tanto la palabra de Dios, que sabe juzgar con lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Todos nos gustaría tener una iglesia así. Pero hay algo interesante en todo esto. Evidentemente, es una iglesia de teólogos, es una iglesia que tiene realmente una alta instrucción bíblica, son muy instruidos, pero hay un solo problema. Dice, en el versículo 4 dice,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué problema? Cuando hablamos de esto, estamos hablando del primer amor en calidad. No estamos hablando del primer amor primero en tiempo, sino de en calidad. Es lo mismo que cuando hablan justamente de la perla de gran precio, ya tenían otras perlas, pero cuando encontraron esta más grande, vendieron todas las demás y se quedaron con esta perla. En el caso de esto hemos tenido tal vez otros amores, y no estoy hablando en cuanto a mujer o varón, estoy hablando en cuanto a lo espiritual, que nos hemos aferrado a otras creencias o a otras cosas como apoyo, digamos, espiritualmente. Pero cuando encontramos a Cristo, dejamos todo y nos abocamos a Él. Pero dice la palabra de Dios que el amor a Cristo no es te amo Señor, no es cantar lindo, no es tener ministerios, no es ser pastor. El amar a Cristo no es ser un misionero, el amar a Cristo no es trabajar en la obra, el amar a Cristo es obedecer su palabra. Qué interesante, obedecer su palabra. Y parece que esta iglesia, con todos los atributos que tenía, no eran obedientes a su palabra. Pero le dice el Señor Jesucristo, dice que se acuerde de a dónde han caído. Hubo algo que los envaneció, algo que los hizo confiar, que se los hizo poner a ellos en una posición del cual podían, como decir, depender no de Dios, sino ya de sus fuerzas. Depender de su conocimiento. Depender de que todo iba sobre rieles, permítame la palabra. Ya no podían depender de Dios, estaban dependiendo de ellos mismos. Entonces ya el hecho de hacer las cosas de Dios, ya hemos probado y no nos dio tanto resultado, entonces vamos a hacer las nuestras. Entonces ya dejan de obedecer la palabra de Dios, dejan de obedecer al Señor para poner sus propios métodos en las iglesias. Comienzan bien, pero siguen mal. Entonces el Señor dice esto, has dejado tu primer amor. Y cuando vienen estos juicios de Dios, es el tiempo de empezar a revisarnos en qué posición estamos. La segunda iglesia que tenemos acá es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, una iglesia muy sufriente, una iglesia perseguida, una iglesia del cual estaba habitando en un lugar muy peligroso, muy difícil, y tenía persecuciones serias. Históricamente habla de esa iglesia, que era una iglesia muy perseguida y que morían los cristianos. Y el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué interesante. El Señor no le dice que los va a librar, sino que el Señor se presenta como el que ha muerto y ha vivido. Lo vemos en la Biblia, dice así. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es Él? Entonces le está diciendo, iglesia, no le tengas miedo a la muerte. La muerte es un paso. Y ya vamos a hablar un poco después de la muerte. Pero me voy a adelantar en este aspecto. Le está diciendo, la muerte es una bendición que van a tener. Entonces le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Algunos van a ser probados, van a tener tribulación, pero van a ser por un tiempo determinado, 10 días, dice. No estamos hablando de 10 días literales, sino el tiempo, un tiempo está hablando acá. Entonces acá tenemos esto, que es una iglesia sufriente, es una iglesia perseguida, pero es una iglesia probada. Actualmente, hermanos, encontramos esta iglesia en medio de los musulmanes, en medio de los chinos, en medio de los indios, de la India. Hay iglesias evangélicas que están decapitando a la gente, que son perseguidos, que decir ser evangélico equivale a que los metan presos o que los torturen. Esa iglesia de Cristo que está sufriendo es semejante a esta iglesia de Esmirna. Por eso, estas son iglesias históricas. Pero yo quiero traer la lección de nuestros días y se presentan características muy similares a las que tenemos en nuestros días acá. Entonces, por lo tanto, tenemos esta iglesia que es aprobada.
Pero hay otra iglesia, la de Pérgamo, también está en capítulo 2. Y esta iglesia de Pérgamo tiene otra particularidad. Acá está hablando del que tiene la espada de dos filos y le dice, yo conozco que ustedes están en un lugar donde está el trono de Satanás. ¿Sabe quién era el trono de Satanás? El gobernador que tenía ese tiempo. Esta iglesia era uno que había venido de la religión pagana babilónica, era uno de los sacerdotes y de las corrientes paganas que venían de Babilonia. Era un lugar que era realmente el trono de Satanás. Y ahí estaba esta iglesia. Y bueno, esta iglesia estaba funcionando, había algunas cosas positivas, pero había algunas cosas negativas. Y en las cosas negativas le dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Aquí encontramos una iglesia que con estas particularidades tendríamos que ponernos a explicar cada uno de estos lugares, de estas cosas, que nosotros cuando estuvimos dando justamente Apocalipsis, estudio de Apocalipsis, nosotros teníamos, esto lo hemos hablado largamente, las doctrinas estas de Balaam, de cómo se comportaba justamente Balaam. Balaam vino Balac y le dice que quería que profetizara en contra de Israel, pero Balaam no profetizó una y otra vez, y entonces el otro, el Balac le pagó, pero no pudo profetizar, pero le dice, lo que pueden hacer es esto. Llévenles mujeres a los de Israel, y entonces prostituyan todo. Y muchas veces, hermano, las iglesias comienzan con una muy buena doctrina. Muy buena doctrina. Y Dios los bendice, y Dios los prospera, y Dios los santifica. Y parecería que después llega como una meseta. Nos tranquilizamos, ya no buscamos a Dios en integridad, ya nos acostumbramos a este tipo de bienestar. Y ahí comenzamos muchas veces después a poner cosas nuestras. Como está bien, como estuvo bien, todo al principio, entonces seguimos ya un poco la tradición en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios. Yo me encontré con un pastor cierta vez, digo el nombre, Bahía Blanca, y me decía este pastor, dice, hermano, ¿cómo habrá sido que esta iglesia no cumplía los reglamentos que tiene la organización? No me hablaba de la Biblia, me hablaba de las leyes de la organización, de las costumbres de la organización. Entonces yo tuve que explicarle que no importaba tanto eso, como sí importaba la doctrina que está en la palabra de Dios. Acá tenemos un caso palpable de este tipo de iglesia, que tal vez hayan comenzado con un buen hijo de Dios, con una visión de las cosas del reino, y caminaron mucho tiempo bien, pero después comenzaron a formarse como un sector, como un círculo cerrado, y del cual empezaron a poner sus propios reglamentos, y después le dieron más valor a los reglamentos que lo que dice la palabra de Dios. Mala doctrina, doctrina errónea, mala doctrina. Capítulo 2, sigue otra iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Esta iglesia de Tiatira era una iglesia muy interesante, porque fíjese lo que dice. Dice, le habla que con las características que él se presenta en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el que escudriño profundamente todos los ojos, como llama de fuego, penetra entre lo más profundo y discierne lo más profundo que hay del ser humano. Es como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como espada de dos filos y que penetra hasta llegar al tuétano. Y les habla de los pies. Dice, bronce bruñido. Está hablando de justicia, de juicio.
Entonces tienen ahí unas cosas que tiene una mujer que profetiza, que enseña y seduce a los siervos. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Esas famosas profecías. Esos famosos profetas o profetizas que se levantan en la iglesia y que se olvidan de la palabra de Dios para ir detrás de las profecías. Yo recién hace un rato, acabo de escuchar una profecía. Y después acabo de leer otra profecía. Y a todas le digo lo mismo, tiene que ser juzgada. La palabra de Dios habla de juzgar la profecía. Y estas profecías se contradecían entre sí. Y es para este tiempo. ¿A quién le creo? Por eso, tengamos cuidado con las profecías. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2:20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Fíjese, usted posiblemente estará pensando en alguna iglesia que seguramente hay una mujer que domina y que 2 por 3 tiene una profecía y todo el mundo se va detrás de esa profecía. Hay una experiencia unos años atrás. Vino un grupo de misioneros de Estados Unidos. Tenían un énfasis en la alabanza y la adoración. Muy profundo, muy hermoso. Mi hermano estuvo metido en ese grupo. Pero era todo realmente de buscar a Dios, buscar a Dios. Era muy lindo el movimiento. Hasta que un día alguien largó una profecía. Una hermana, entre comillas voy a poner hermana, Ana, la hermana Ana, la profetisa Ana. Y dijo, hay que salir de acá de Córdoba y tenemos que buscar un lugar y estar todos juntos en comunión. Se fueron a Paraguay, compraron, no sé, algún sitio, no sé cómo fue el asunto, eso no conozco mucho la historia, pero algo conozco. Y la cuestión que ahí estaban todos y ella comenzó a profetizar. Llegó un momento que la Biblia la dejaron a un lado. Y eran la profecía de Ana, e hicieron un libro con las profecías de Ana. Ella estaba todo el día acostado ahí profetizando. Y los demás jóvenes trabajando, haciendo de todo un poco para poder sobrevivir. Las mujeres subían a los ómnibus urbanos ahí en Paraguay y vendían tortas y cosas así que hacían y las manoseaban de punta a punta. Había algunos recién casados que no los dejaban estar juntos porque había que estar orando y ayunando, y llegó un momento que estaban enloquecidos. Faltó poco para que sea una masacre que se hicieran ahí, como ya hubo en otra ocasión aquí en América, en las Guyanas, con el famoso reverendo Jim Jones. Entonces, cuidado, eso no dice la Biblia. Entonces ahí están. Esa iglesia que tolera eso, que es un vale todo. Un día yo encontré también a otro varón que me dice, yo dice, en la iglesia esa es la que más se rige proféticamente. Y estuvimos hablando un poco. Y es cierto, era una iglesia muy buena en un tiempo, comenzó muy bien, pero después empezaron a ir detrás de la profecía, y ya cuando van detrás de la profecía, obedecen a la profecía y no a lo que dice la palabra profética más segura, que es la Biblia, que dice la palabra de Dios, que hacemos bien en estar atentos a esa palabra. ¿Me comprende lo que digo? Entonces vamos dejando la palabra de Dios para seguir las palabras humanas. Tolerante, y empieza el vale todo. Ya no es lo que dice Dios, sino lo que dice tal o cual profeta. Tenemos la iglesia de Sardis, que ya comenzamos en el capítulo 3. Y acá hay una definición que le dice el Señor. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¡Apa! ¿Qué problema? ¿Qué problema? Una iglesia muerta. Una iglesia sin vida. Una iglesia que realmente pudo haber comenzado bien, pero se convirtió en una religión más, en una iglesia religiosa, en vez de ser una iglesia
que tenga relación con Dios, tenían una religión, era puro formulismo. Muchas, yo conozco varias, no voy a dar nombre, porque son muy conocidas, pero son poco influyentes, son sin testimonio, son una iglesia muerta. Una iglesia que no altera la moral del pueblo. No es una iglesia que tiene realmente gente que vive el Evangelio y que habla del Evangelio y que presenta el Evangelio. No es muerta. Está bien. Está perfecto. Está la iglesia. Es una iglesia tal vez representativa. Y cuando lo nombra está la iglesia fulana de tal, dicen en los actos tal vez patrios. La reconocen como iglesia, pero no funciona. Dios la ve como muerta. Dios no la ve como influyente, como viva, como activa. Por más que tenga actividades, pero normalmente son actividades entre ellos, pero sin influenciar a los demás. Tenemos la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3. Dice, esta iglesia era una iglesia que tenía una particularidad y tenemos que decir que en Apocalipsis 3.8 dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Acá tenemos una iglesia que por lo que dice la palabra de Dios, tenía poca fuerza. Daba solamente los pasos que Dios le permitía dar. No era de aquellos que tenían un caudal de dinero que podían hacer cosas, que tenía una organización extraordinaria del cual arrasaba con toda, sino que solamente caminaba en la medida que el Señor le decía que caminara. Esta iglesia es una iglesia aprobada. Es una iglesia que no tiene fuerza, porque la fuerza de ella está en el Señor. Hay muchas iglesias con mucha fuerza, como la que vamos a ver después, pero la fuerza está en su dinero, en su organización, en lo que ellos son, pero espiritualmente no tienen fuerza y no están haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre me he echado fuera del demonio. En tu nombre hicimos un milagro. Y dice el Señor, pero yo les diré, no te conozco, fuera de aquí no te conozco, hacedores de maldad, porque nunca hiciste la voluntad de mi Padre. Una cosa es ese activismo que muchos tienen y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Dios puede bendecir el activismo porque la palabra de Dios ya es bendita, pero no bendice a aquel que está haciendo lo que a él se le antoja. Porque Dios no lo manda a hacer ciertas cosas. El hacer la voluntad de Dios, reitero, es obedecer su palabra. Entonces, esta iglesia obedecía su palabra. Entonces era una iglesia aprobada. Tenemos la iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia muy particular. Y acá sí vamos a encontrar muchos parecidos, muchas similitudes con las iglesias que hemos visto y que vemos actualmente. La Odisea era una iglesia de mucho dinero. Dice el capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo vengo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, estamos muy acostumbrados a ver cultos por televisión. Vemos cultos numerosos, vemos milagros, vemos que lo que menos falta es dinero, vemos sumas astronómicas que levantan de dinero, vemos cómo la gente da lo que tiene y lo que no tiene. Y la iglesia esta era similar. Esta iglesia en la Odisea había habido unos terremotos y había sido ya derrumbada 2 veces. ¿Y qué hicieron los de la Odisea? Las 2 veces la construyeron sin pedir dinero al Estado ni a nadie. Había mucho dinero. Por eso dice que no tienes necesidad. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es cierto. No necesitaban ni a Dios para tener una iglesia. Permítame este sarcasmo, digamos. Pero es una realidad. No lo necesitaban a Dios para tener una iglesia. Ellos tenían una iglesia pomposa, hermosa, cantaban, alababan, decía que estaban bien, que está todo perfecto, pero fíjese un detalle. Había alguien que golpeaba la puerta. Y ese que golpeaba la puerta era el Señor Jesucristo. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque evidentemente el ruido dentro de la iglesia era grande. Me imagino los coros, me imagino los solistas cantando, me imagino las panderetas y los panderos y las banderas, me imagino las luces, me imagino. Pero el Señor estaba en la puerta. Era una iglesia sin Cristo, una iglesia que no bendecía, una iglesia que trabajaba tal vez con las emociones como ninguna. Y la gente creía que esa era la bendición de Dios. Graso error. Entonces, hermanos, esta iglesia, le dice el Señor, sos pobre, porque vos te fijas en lo material, pero yo me fijo en lo espiritual. Vos decís que estás vestido, no, estás desnuda, estás vergüenza, has descubierto tu vergüenza, tu desnudez. Pero aparte de eso, ungir tus ojos con colirio. Este lugar de la Odisea era uno de los que tenía un laboratorio que hacía un líquido, un perfume, un líquido, un polvo, no sé, para los ojos. Colirio era. Entonces dice, unge tus ojos con colirio. Ellos sabían muy bien lo que le estaba diciendo el Espíritu a esa iglesia. Y después dice, vení y compra de mí esto, santidad, oro refinado, pureza. Pero le dice también vestiduras blancas, que es la vestidura de los santos, porque hasta ahora estaban desnudos. La Odisea estaba puesta en un lugar que estaba en el extremo de un desierto. De noche hace frío terrible y de día un calor arrasante. Entonces venían los que venían caminando de noche y llegaban a la Odisea, lo primero que hubiese buscado o que buscaban era agua caliente. Y los que venían de día, con un calor terrible, buscaban agua fresca. Pero resulta que la Odisea tenía agua tibia. Con lo que era la iglesia, el Señor le da a entender que era una iglesia que no bendecía, porque eran tibios. Y no estamos hablando acá ni eufórico ni nada por esto. Eran tibios porque no tenían a Cristo ahí. Cristo es el único que bendice dentro de la iglesia, pero ellos no lo tenían. Y por lo tanto, ellos no podían bendecir a los que llegaban a ese lugar. Ese es el panorama que le dice el Señor. Eso es lo que pasa en las iglesias actualmente. Hay mucho de esto. Mejor dicho, cada una de estas iglesias la podríamos ubicar en algún sector geográfico donde están sucediendo estas cosas.
Tal vez en algún lugar están todas juntas, tal vez no. A donde hay persecución no hay lo otro. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Entonces hay una iglesia perseguida por un lugar, pero hay otra iglesia que son realmente multimillonarios. Justamente hoy día estaba escuchando un pastor de Estados Unidos y dice lo que dejó en claro este coronavirus, que no sirven para nada los salones que se han hecho, porque están vacíos ahora, no podemos reunirnos. Que no sirven para nada los profetas, porque no pegaron ninguna profecía. Y así nombra mucho estas cosas. Ya tengo el audio, lo voy a enviar juntamente le estoy enviando, mejor dicho, a los del grupo. Lo que quiero decir, hermanos queridos, que creo que es tiempo de mirarnos hacia adentro. La palabra de Dios dice claramente que debemos estar preparados. Debemos ponernos a cuenta con el Señor. Y hoy día en mi oración digo, Señor, te doy gracias por el coronavirus. Te doy gracias porque estamos aquí en cuarentena. Te doy gracias porque no vamos a poder nadie decir en este momento no tuve tiempo para orar a Dios o escudriñar las Escrituras. Grande excusa que tenemos, porque estamos con tanta actividad que para Dios no tenemos tiempo. Entonces, el cuarto punto que digo, que nosotros debemos prepararnos. Primera Juan capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijito, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Imagínense, hermano, que el Señor venga esta noche. ¿Estaremos preparados para no salir avergonzados? Y todos se vayan y uno se quede. En Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos queridos, la advertencia está. El Señor se acerca. Todo esto que está pasando es la antesala de la venida de Cristo. Se está preparando el mundo para esto. Todavía no es el fin, porque falta, pero estamos al borde de la venida del Señor. Yo no voy a decir cuándo va a venir, porque dice la palabra de Dios que ni la hora, ni el día, ni el mismo Señor Jesucristo lo sabe, porque está en la sola potestad del Padre. Entonces, Dios me libre de poner fecha. Pero sí, por las señales tengo que decir que el tiempo se ha acercado. Entonces, hermanos, a todo eso estamos hablando de que es un juicio. Estamos hablando que también nos puede tocar a nosotros. La muerte puede venir a nuestro hogar, pero lo importante es que yo esté preparado, que esté con el Señor. Y si yo estoy preparado, si yo estoy en obediencia al Señor, la muerte es una bendición. Sí, hermano, me escucho bien. La muerte es una bendición. Y usted me dice, pero hermano, ¿te has puesto loco? ¿Sos un suicida? No. No, te digo que es una bendición. Dice la palabra de Dios, estimada a los ojos estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo le quiero decir una cosa. ¿Hay algo que el Señor me puede decir que es estimado y que es malo para mí? Y el Señor dice que la muerte de sus santos, aquellos que estamos caminando en su camino, aquellos que nos hemos arrepentido de corazón, aquellos que amamos a Cristo, que lo buscamos en integridad, es una bendición. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo, ¿querés morirte? No, pero es una bendición. Es el paso que tengo que dar para estar en la presencia de mi Señor.
¿Me comprende lo que digo? No me muero. Simplemente me cambio de camisa y de pantalón y tomo el otro cuerpo. Dejo este cuerpo en la tumba. Si lo quieren quemar, que lo quemen. Si no quieren tirar los cerdos, que lo tiren. Pero mi espíritu y mi alma se va a la presencia de Dios. ¿Para qué me sirve ya esto después? El Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermano, tengo 76 años. Y no son como cuando tenía 66. Les digo sinceramente, uno va decayendo. Y me da risa porque más de una vez me agacho y tengo que después agarrarme por algún lado para levantarme. Y los años pesan. Y pesan también los problemas, los dolores de ver tanta pudrición en el mundo, ver tanta dureza de corazón aún en los mismos creyentes, ver la hipocresía que le están hablando a uno de Dios y después se están acostando con cualquiera, están fornicando por todos lados. Es tremendo, hermano, ustedes no saben lo que se sufre eso, hermano. Que uno le explica las cosas y te dicen sí, sí, después hacen todo lo contrario. Yo no digo que hagan lo que yo les digo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, hermano. En Isaías 57:1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Y entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Hermano, aquel que quiere hacer las cosas bien, sufre en este mundo. Yo más de una vez me pongo a pensar que a mis nietitos le van a enseñar que el papá y la mamá puede ser dos papás o dos mamás, como la cantan los chicos. Me horroriza, hermano, me horroriza. Me horroriza. Porque mis hijos nacieron en un hogar bien definido, había un papá y una mamá, o una mamá y un papá, como quieran llamarle. Y ellos y mis hijos, mis nietos, nacieron en un hogar donde hay un papá y una mamá, y que en la escuela me cambien la mentalidad de ese, hermano, es horroroso. Para que es lo mismo ser mujer que varón. No, pará. Si sos varón, y sos mujer. Pero ese es el espíritu del anticristo que trata de confundir las cosas y de romper la ley de Dios. Dios los puso varón y hembra. Ellos dicen, no, son iguales. Es lo que te vos percibís vos. ¿Se dan cuenta, hermano? Es el espíritu del anticristo. Y esto, hermano, da justamente, duele y pesa, y mucho. A todo esto, hermano, ¿en qué lugar estamos nosotros parados ahora? ¿En qué lugar de la Biblia, como dijimos al principio? ¿Sabe dónde estamos parados? En el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero falta el otro paso. Capítulo 4, versículo 1. Dice las Escrituras: después de esto, ¿de qué esto? De este juicio a la iglesia, de este mostrarle a la iglesia. Porque fíjense en un detalle, el Señor está diciendo tienen ese pecado, pero no lo está castigando. No lo está enjuiciando, le está mostrando para que se arrepientan, para que cambien. Es lo mismo que todo esto que viene, es para que cambie el ser humano. A través de la historia siempre hubo toques de Dios en este aspecto para que el hombre se vuelva a Dios. Esta es una oportunidad que Dios está dando y es una de las últimas oportunidades antes del juicio. Dice, después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, acá tenemos una trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Eso estoy esperando, hermano. Juan, representante de las iglesias,
representante de todo lo que estuvimos leyendo, que lo escribió Juan, está ahí después que vio todo este juicio que venía, después de que vio justamente el Señor Jesucristo como juez. Entonces en ese momento dice, miré al cielo y vi una puerta abierta. Y de esa puerta dice, sube, ven, la iglesia es arrebatada. Yo estoy esperando eso, hermano. Estamos en la antesala de esto. Yo creo que estamos en el juicio de las iglesias, que se purifiquen las iglesias. Una vez que pase este periodo, el Señor va a decir, ven, sube, iglesia de Cristo. Y a partir de ahí, cuando la iglesia es quitado de acá, se va a manifestar el anticristo, porque la palabra de Dios dice que hay algo que lo detiene. Y lo que lo detiene es la iglesia, que todavía sigue siendo sal y luz, que no deja que se pudra del todo, que se echa a perder del todo. Todavía está la iglesia con una cuota de moral. Todavía está la iglesia, aquellos fieles que buscan a Dios, todavía están aquí haciendo algo para que este mundo no se eche a perder del todo. Pero una vez que quitada la iglesia, acá termina ya la función de la iglesia y comienza el juicio de Dios para todos aquellos que no aceptaron el perdón de Cristo y que pertenecen a la iglesia arrebatada. No sé si me alcanzó a entender, hermano. Pero sí, preparémonos. Preparémonos porque la redención está cerca. Y cuando habla de redención está hablando justamente de este tiempo, de que el Señor va a venir a buscar a los justos. Cuando Pablo murió, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona del juez justo que me dará cuando se manifieste en su venida. Viene esto, después tenemos 7 años, terrible aquí en la tierra. Después viene justamente las bodas del Cordero, y ahí tenemos las coronas que nos va a dar el Señor. Mientras tanto, hermanos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Tenemos tiempo ahora que estamos de cuarentena. No debería ser esto así, pero lo es. Tenemos la oportunidad de tirarnos de panza, de arrodillarnos, de estar parados como quieran ustedes. Pero ore a Dios, busque a Dios. La Biblia, lea la Biblia, que es hermosa, hermano. Yo no sé cómo pueden hacer que no lean la Biblia muchos. A mí me apasiona leer la Biblia. Cada día la leo y cada día me parece que es nueva, me parece que nunca la he leído. Y eso que estoy todo el día con la Biblia en la mano. Pero hermano, es la palabra de Dios, es Dios que me está hablando todos los días, a cada instante cuando abro su palabra. Muchos quieren profecía. No, hermano, ahí tiene la Biblia, habla la Biblia. Ahí lo va a hablar Dios. ¿Y cómo lo va a hablar? Le va a hablar. Esperemos, hermano, y busquemos a Dios. Padre amado, bendigo tu nombre, Señor. Realmente tu palabra me toca a mí cada vez que la digo, cada vez que la predico. Y veo tu grandeza, veo tu fidelidad, veo tu gloria, oh Dios. Te bendigo, Señor. Te exalto y te digo, gloria sea a ti, Señor. Padre, que entendamos que es una gran oportunidad que nos estás dando. No solamente a la humanidad, sino a la humanidad que no cree en ti, sino a nosotros también como cuerpo de Cristo. A que lo aprovechemos, Señor. Amén.